Mi madre siempre dijo que el silencio también puede sonar. Yo no lo entendía hasta que desaparecí. No fue una huida, no fue un secuestro como los que salen en las noticias. No fue una decisión tomada con rabia ni con valentía. Fue algo más pequeño, más sucio, más fácil de ignorar, hasta que dejó de serlo. La última imagen que tengo antes de que todo cambiara es la luz amarillenta de un foco parpadeando sobre el asfalto, el olor a gasolina vieja y el sonido de mi propio corazón golpeándome los oídos como si quisiera salirse. Tenía 23 años cuando ocurrió. Esa edad en la que uno cree que ya sabe cómo funciona el mundo, pero en realidad apenas está aprendiendo a respirar sin permiso. Vivía todavía con mi madre, no por comodidad, sino por costumbre. Mi padre había muerto cuando yo era niño, y desde entonces ella y yo nos habíamos convertido en una especie de isla. Dos personas girando alrededor de la misma rutina, del mismo miedo a quedarse solos. La noche que desaparecí, discutimos. No fue una pelea grande. No hubo gritos memorables ni palabras que uno recuerde durante años. Fue peor que eso. Fue una discusión pequeña, insignificante, de esas que parecen no importar, hasta que lo hacen. Ella me reprochó llegar tarde. Yo le dije que exageraba. Ella suspiró, cansada. Yo cerré la puerta un poco más fuerte de lo necesario. Si hubiera sabido que ese sería el último sonido que escucharía en esa casa durante 10 años, habría dejado la puerta abierta. Salí sin rumbo. Caminé durante horas. No quería regresar, pero tampoco sabía a dónde ir. Recuerdo pensar que la noche estaba extrañamente quieta, como si la ciudad contuviera la respiración. Las calles se veían más largas, más vacías. En algún punto llegué a una zona que no conocía bien, un tramo de carretera vieja que bordeaba un terreno baldío. Me senté en la banqueta, agotado, y ahí fue cuando lo vi. No sé cómo describirlo sin que suene absurdo. Era una figura parada al otro lado del camino. No caminaba hacia mí, no se alejaba. Simplemente estaba ahí. No parecía una persona común, pero tampoco algo claramente inhumano. Era incorrecta, como una sombra que no coincidía con la luz. Sentí un frío repentino, no en la piel, sino por dentro, como si alguien hubiera abierto una ventana en mi pecho. Quise levantarme, pero mis piernas no respondieron. Entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, no estaba en la carretera. Tampoco estaba en ningún lugar que pudiera reconocer. Era un espacio cerrado, sin ventanas, con paredes lisas y un olor metálico que me hacía arder la garganta. Intenté gritar, pero mi voz salió rota, débil, como si no la hubiera usado en años. Ahí empezó mi desaparición. Los primeros días o lo que yo creí que eran días. Intenté mantener la calma. Pensé que me habían secuestrado. Pensé que alguien me encontraría. Pensé en mi madre, en su manera de dejar siempre una luz encendida por si yo regresaba tarde. Me repetía su nombre para no olvidarlo. Me repetía el mío, pero el tiempo no funcionaba igual ahí. No había sol ni luna. No había relojes. No había cambios que marcaran el paso de las horas. A veces dormía, a veces despertaba, a veces soñaba con cosas que no recordaba haber vivido. Lo único constante era esa sensación de estar siendo observado, incluso cuando no había nadie. Con el paso de algo, empecé a notar detalles que al principio había ignorado. Las paredes no eran completamente lisas. Tenían marcas, como si alguien hubiera rascado la superficie con uñas desesperadas. Algunas marcas parecían recientes, otras estaban tan desgastadas que casi se confundían con la textura misma del lugar. No estaba solo, lo supe antes de verlo. Escuché respiraciones que no eran mías, pasos suaves, murmullos en idiomas que no entendía,
pero que, de alguna manera, me resultaban familiares. A veces, al cerrar los ojos, sentía manos rozándome los brazos, como si alguien comprobara que yo seguía ahí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que comprendiera la verdad. Ese lugar no era una prisión común. No era un sitio al que te llevan. Era un sitio que te reclama, un espacio entre lo que existe y lo que se olvida. Ahí van a parar las personas que el mundo deja de buscar, las que se desvanecen en expedientes incompletos, en carteles viejos, en recuerdos que empiezan a doler menos. Ahí, el tiempo no avanza, se acumula. Había otros como yo. Algunos llevaban ahí tanto tiempo que ya no recordaban sus nombres. Otros repetían los suyos en voz alta una y otra vez, como un rezo. Había quienes lloraban, había quienes reían sin motivo. Había quienes se quedaban quietos, mirando un punto fijo, esperando algo que nunca llegaba. Yo me aferré a un solo pensamiento. Mi madre. La imaginaba despertando en medio de la noche, sobresaltada, con la sensación de que algo no estaba bien. La imaginaba llamándome al celular, escuchando el tono interminable. La imaginaba yendo a la policía, mostrando una foto mía, explicando cómo me había visto por última vez. La imaginaba envejeciendo, poco a poco, con una pregunta clavada en el pecho. Esa imagen fue lo único que me mantuvo cuerdo. Con el tiempo empecé a escuchar algo distinto. No eran murmullos ni respiraciones. Era un sonido lejano, débil, pero insistente. Un timbre. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero el sonido se repitió. Una vibración conocida, casi olvidada. Un teléfono. Seguí ese sonido durante lo que parecieron horas. Cada paso era pesado, como si el lugar mismo se resistiera a que me moviera. El timbre se hacía más claro, más real. Cuando lo vi, sentí un nudo en la garganta. Era un teléfono antiguo, de esos que ya casi no existen, colocado sobre una pequeña mesa que no estaba ahí antes. La luz a su alrededor era distinta, más cálida. El teléfono sonaba sin parar. Sabía que no debía contestar. Lo sabía con una certeza profunda, instintiva. Pero también sabía que, si no lo hacía, algo se rompería para siempre. Levanté el auricular con manos temblorosas y lo llevé a mi oído. Al otro lado, escuché una respiración entrecortada. «Hola», dijo una voz que conocía mejor que la mía. Mi madre. No pude hablar de inmediato. Sentí que las palabras se amontonaban en mi garganta, bloqueándome. Ella volvió a hablar, con la voz quebrada, como si no esperara respuesta. «Sé que esto es una locura, pero si eres tú, por favor dime algo». «Mamá», susurré. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. No puede ser», dijo ella llorando. Tú desapareciste hace 10 años. 10 años. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Le conté todo, o al menos lo intenté. Le hablé del lugar, del tiempo detenido, de las sombras, del teléfono. Ella me escuchaba entre sollozos, repitiendo mi nombre como si tuviera miedo de que se deshiciera en el aire. «Tienes que salir de ahí», me dijo. «Sea lo que sea, tienes que volver». «No sé cómo», respondí. «Este lugar no te deja ir así como así». El teléfono empezó a emitir un sonido extraño, como un zumbido profundo. Sentí una presión en los oídos, en el pecho. Algo no quería que esa llamada continuara. «Escúchame», dijo mi madre, con una firmeza que no le había oído en años. «No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa lo que hayas visto, tú sigues siendo mi hijo, y yo te sigo esperando». El zumbido se volvió más fuerte. Las sombras se movían a mi alrededor, inquietas. Sentí manos tirando de mí, tratando de alejarme del teléfono. «Mamá,
Si algo pasa, si dejo de llamar, no me olvides, dije desesperado. Nunca, respondió ella. Aunque pasen otros 10 años, aunque no vuelvas, nunca. La llamada se cortó. El teléfono cayó al suelo y se hizo añicos, como si nunca hubiera sido real. Las sombras se acercaron, rodeándome. Sentí que me arrastraban hacia la oscuridad otra vez, pero algo había cambiado. El lugar ya no se sentía igual. Había una grieta, pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una fisura en la pared, por donde se filtraba una luz que no pertenecía a ese lugar. Me acerqué, ignorando el dolor, ignorando las manos que intentaban detenerme. Metí los dedos en la grieta y sentí aire, aire real. Empujé, grité, recordé el rostro de mi madre y entonces desperté. Estaba en una cama de hospital. La luz blanca me cegaba. Escuché voces, pasos apresurados. Alguien gritó mi nombre. Intenté moverme y sentí un dolor intenso, pero también sentí algo más importante: el peso del tiempo sobre mi cuerpo. Había envejecido. 10 años me habían alcanzado de golpe. Mi madre entró corriendo a la habitación. Tenía el cabello canoso, el rostro surcado de arrugas que no recordaba. Cuando me vio, se quedó paralizada. Luego cayó de rodillas, llorando, riendo, tocándome la cara como si no creyera que fuera real. «Volviste», susurró. «Sabía que ibas a volver». Los médicos dijeron que me habían encontrado inconsciente cerca de una carretera, sin documentos, sin recuerdos claros. Dijeron que era un milagro que estuviera vivo. Dijeron muchas cosas que no explicaban nada. Yo no les conté la verdad. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, escucho un timbre lejano. Y sé que hay otros, todavía ahí, esperando que alguien los recuerde lo suficiente como para traerlos de vuelta. Por eso cuento esta historia. Porque mientras alguien escuche, mientras alguien recuerde, no todo está perdido. Después de salir del hospital, mi vida no volvió a ser normal. Nadie esperaba que lo fuera. Los médicos hablaban de amnesia disociativa, de traumas profundos, de lagunas mentales creadas por el shock. Decían que mi mente había inventado una historia para protegerse. Yo asentía, porque explicar la verdad habría sonado a locura, y porque, en el fondo, temía que si la decía en voz alta, algo me escuchara. Mi madre no se separó de mí ni un segundo. Dormía en una silla junto a la cama, incluso cuando ya estaba en casa. Me miraba como si pudiera desvanecerme en cualquier momento. A veces me tocaba el brazo solo para asegurarse de que seguía ahí. Yo fingía no notarlo, pero cada contacto me dolía de una manera extraña, como si el mundo real todavía me quedara un poco grande. La primera noche en casa fue la peor. No pude dormir. El silencio ya no era silencio. Estaba lleno de ecos. Cada crujido de la casa sonaba demasiado fuerte. Cada sombra parecía moverse un segundo después de lo normal. Cerré los ojos e intenté convencerme de que todo había terminado, de que ese lugar imposible había quedado atrás. Entonces escuché el teléfono. No sonó fuerte. No fue un timbrazo normal. Fue un sonido suave, casi respetuoso, como si no quisiera despertar a nadie más. Me senté en la cama de golpe, con el corazón desbocado. Mi madre dormía en su cuarto. La casa estaba a oscuras. El teléfono volvió a sonar. Caminé despacio por el pasillo, con una sensación de déjà vu que me erizaba la piel. El aparato estaba en la sala. El mismo teléfono que mi madre había tenido desde antes de que yo naciera. No había estado conectado en años. Sonaba. Lo miré durante varios segundos sin atreverme a tocarlo. Sabía, con una certeza aterradora, que esa llamada no era para mi madre. Era para mí. Levanté el auricular. «Hola»,
dije con la voz temblorosa. Al principio no hubo respuesta, solo un ruido bajo, como viento pasando por un túnel. Luego, escuché algo que me heló la sangre, mi propia voz. «No debiste irte», dijo desde el otro lado. «Dejaste cosas pendientes». Colgué de golpe. El teléfono siguió sonando unos segundos más y luego se quedó en silencio. Me quedé ahí, de pie, respirando con dificultad, tratando de no gritar. No desperté a mi madre. No quise que escuchara eso. No quise que volviera a ser parte. A la mañana siguiente, ella me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Mentí mejor de lo que pensaba. Los días siguientes empecé a notar cosas que no encajaban. Mi reflejo en el espejo parecía retrasarse apenas un instante. A veces, al parpadear, veía detrás de mí una sombra que desaparecía cuando giraba. Otras veces, escuchaba mi nombre susurrado desde habitaciones vacías. Pero lo peor eran los sueños. Soñaba con el lugar, con las paredes marcadas, con las personas sin rostro. Soñaba que caminaba entre ellos y que todos levantaban la cabeza al mismo tiempo, sonriendo, como si supieran algo que yo no. En esos sueños, siempre había un teléfono al final del pasillo. Siempre sonaba, siempre despertaba antes de contestar, hasta que una noche no desperté. En el sueño el teléfono sonó más fuerte que nunca. Caminé hacia él sin miedo, como si ya supiera lo que iba a pasar. Cuando levanté el auricular, no escuché a mi madre, escuché a alguien más. «El tiempo se está cobrando lo que es suyo», dijo una voz grave, imposible de ubicar. 10 años no desaparecen así como así. «Yo regresé», respondí. Ella me recordó, me trajo de vuelta. «No del todo», dijo la voz. «Nadie vuelve completo». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Las paredes empezaron a resquebrajarse, mostrando esa oscuridad espesa que conocía demasiado bien. «Hay un equilibrio», continuó la voz. «Por cada uno que regresa, otro debe ocupar su lugar». Desperté empapado en sudor, con un grito atorado en la garganta. Escuché a mi madre llorar en su cuarto. Corrí hacia ella. Estaba sentada en la cama, con el teléfono en la mano, temblando. «Me llamó», dijo apenas. «Me llamó otra vez». «¿Quién?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella me miró con los ojos llenos de terror. «Tú, pero no eras tú». Sentí un vacío helado en el estómago. Esa noche, por primera vez desde que regresé, le conté todo. No edulcoré nada. Le hablé del lugar, del teléfono, de la voz que decía que nadie vuelve completo. Ella me escuchó en silencio, sosteniéndome la mano con una fuerza desesperada. «Entonces no fue el final», dijo. «Fue una pausa», asentí. A partir de ese día, empezamos a investigar. Viejos archivos, noticias olvidadas, casos de personas desaparecidas que, según los registros, habían regresado años después sin explicación. Encontramos patrones. Todos hablaban de llamadas, todos hablaban de sueños. Todos decían sentir que algo los seguía incluso después de volver. Y todos, absolutamente todos, desaparecieron otra vez. No de inmediato. Algunos meses, algunos años después. Como si el lugar tuviera paciencia. La última llamada llegó hace 3 noches. El teléfono sonó cuando mi madre no estaba en casa. Esta vez no dudé. Contesté. «Es hora», dijo mi voz desde el otro lado. «Ya te dieron demasiado tiempo». «No voy a volver», respondí. «No esta vez». Hubo un silencio largo. Luego, una risa baja, húmeda. «Entonces alguien más lo hará». La llamada se cortó. Desde entonces, siento algo distinto. El aire se vuelve pesado cuando pienso en ese lugar. Las sombras se alargan más de lo normal. Y a veces, cuando mi madre me mira, noto en sus ojos un miedo nuevo. Como si temiera que no fuera yo quien está frente a ella. Por eso escribo esto.
Porque si algún día leen que desaparecí otra vez, quiero que sepan algo. No fue porque me olvidaran. Fue porque hay lugares que no aceptan ser abandonados. Y porque hay llamadas que, tarde o temprano, siempre se contestan.